Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al gigantesco y más que injustificado gasto militar en Estados Unidos. No hace falta que les digamos que aquí en Estados Unidos, cada 2 por 3 te dicen que Estados Unidos está en una situación de debilidad, que por supuesto hay que aumentar el gasto militar, que hay que gastar mucho más, y de eso se hacen eco los medios de comunicación, entre otras circunstancias, porque los consejos de administración de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos están las grandes empresas de armamento. Con lo cual, cada vez que hay una oportunidad de ir a una nueva guerra que no tiene nada que ver con la seguridad de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los intereses de los ciudadanos americanos, inmediatamente aparece gente en los medios diciendo que tenemos que ir a esa guerra, a apoyar otra guerra o meternos en otra guerra más. Insistimos en ello. Eso es una desgracia y además innecesaria para Estados Unidos. Si atacaran a los Estados Unidos o algo así, bueno, pues uno podría pensar que efectivamente gastarse más de $1 trillón al año en armamento nuevo, pues tendría un cierto sentido. Pero es que eso no existe. Y cuando ves las cifras son terribles. Estados Unidos gasta más del doble en armamento que China. Gasta casi 9 veces más que Rusia, se dice pronto. ¿Cómo puedes estar contando que Putin puede acabar invadiendo todo el mundo si tú gastas 9 veces más en armamento que Rusia? Y todo eso cuando del listado de las 10 naciones que más gastan en armamento, así ampliamos a las 20, las 30, ya el número es terrible, pero si nos quedamos en las 10 primeras, de esas 10 primeras, la primera es Estados Unidos, luego viene China, Rusia, muy por detrás, y luego las otras 7 naciones son todos aliados de Estados Unidos: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Australia, etc. No existe la menor necesidad ni de estar provocando continuamente guerras, ni de apoyar guerras como la que está librando Israel primero contra los palestinos y después contra el Líbano, ni de seguir empantanados en la guerra de Ucrania, que no se puede ganar. Y se sabe desde el principio, se ha sabido desde el principio, es una guerra provocada para que la Unión Europea tenga una fuga de capitales, de cerebros y de corporaciones que se vengan a Estados Unidos. La documentación de RAND al respecto no deja ninguna duda. Aquí lo que sucede es que se produce la gran desgracia que anunció en su discurso de despedida el general Eisenhower, que era general y además había estado al mando de las tropas aliadas de invasión de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. No era un mindundi. Y Eisenhower se despidió de la Casa Blanca diciendo que había que controlar al complejo industrial militar, porque el complejo militar industrial estaba penetrando de tal manera la política y los medios que iba a acabar con las instituciones democráticas en este país. Y eso lo dijo 8 años después del famoso discurso de la Cruz de Hierro, donde tuvo que reconocer una realidad. Cada dólar que nosotros nos gastamos en ese cazabombardero que es innecesario, tenemos más que nadie sumados. En ese acorazado que es innecesario, porque la Marina de Estados Unidos es mayor que el resto de las 10 primeras marinas sumadas, y además de las otras 9 marinas, 7 son de aliados. Cuando uno se da cuenta de ese gasto, se da cuenta de que se lo están quitando a la gente que tiene que cobrar una pensión, a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, a la educación. Esa es la realidad. Y que se está colgando al pueblo americano en una expresión que en su día inventó William Jennings Bryan y que tomó Eisenhower, que es la de la cruz de hierro. Hay una cruz de hierro
en la que se cuelga al pueblo americano despojándole para que tengan sus mayores beneficios las empresas de armamento. Que, por cierto, en un país como Estados Unidos, que es antisocialista y que es contrario al socialismo y, por el contrario, se supone que es favorable, muy favorable al libre comercio, el único sector socialista de la economía americana es la industria de armamento. La industria de armamento puede estar en manos de particulares, pero se paga con el dinero de todos los que somos ciudadanos americanos. Y además se paga de una manera extraordinaria. Y por si no estamos convencidos de cada nueva guerra, que efectivamente, pues la mayoría de los ciudadanos americanos no está nada convencidos. Ahora hay más de un 70% que quiere que no se envíe un dólar más a Ucrania, lo cual es de justicia. Bueno, pues ahí aparecen los medios de comunicación para decir que estamos debiluchos, que estamos flacuchos, que tenemos pocos cazabombarderos, que tenemos pocos, en fin, portaaviones, que tenemos pocos carros de combate y que hay que gastar muchísimo más. Y seguir manteniendo una cantidad de bases en el extranjero que oficialmente está en 120 y tantas, pero que hay quien dice que en realidad tenemos más de 200. Lo que pasa es que hay algunas que por seguridad no podemos decir que las tenemos. Vamos, cuando uno ve el número de bases que tiene China y que tiene Rusia, evidentemente la cosa es desproporcionada. Como aquí ha dicho alguien haciendo un chiste, parece mentira lo cerca que se ha colocado China de las bases americanas para amenazar las bases americanas. Hombre, no. Quienes se han colocado cerca de China han sido las bases americanas. Esa es la realidad. Y el costo que eso tiene es tremendo y lamentablemente se da en un país que todavía no ha aprendido, que no tiene un servicio de sanidad universal y público, porque la guerra de Vietnam lo impidió. Y esa idea, que la tenía el presidente Johnson y que era una buena idea, no se pudo llevar a cabo por el dinero que costó una guerra perdida, como fue la guerra de Vietnam. Y de hecho, al final Johnson lo único que pudo sacar adelante fue el Medicare para la gente de más de 65 años y el Medicaid para la gente de menos ingresos, que es verdad que es buena parte de la población, pero nunca pudo ser universal porque eso se lo llevó una guerra en Vietnam que además se perdió y que dañó terriblemente la imagen de Estados Unidos en el resto. Pues es un tema para reflexionar. Nosotros ahí lo dejamos y por supuesto empezamos con nuestro boletín de noticias que siempre iniciamos con el segmento de España y con una noticia tremenda para Pablo Iglesias y para Podemos. Lleva una semana Podemos entre la desarticulación de esa banda de paidófilos en la que tenía un papel fundamental un psicólogo que era un alto cargo de Podemos en las Canarias y, por cierto, muy de la ideología de género y muy del feminismo y muy de los homosexuales. Y ahora acaba la semana con una sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso de casación que en su día interpuso Pablo Iglesias y Podemos contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que rechazaba que el periodista Eduardo Inda hubiera vulnerado su honor. Aquí lo que sucede es que en un momento determinado el periodista Eduardo Inda dio una información en la que afirmaba que Pablo Iglesias y Podemos habían recibido dinero de Venezuela y de Irán. Pablo Iglesias y Podemos se querellaron, perdieron la querella, porque había incluso vídeos en los que Pablo Iglesias hablaba de cómo Irán financiaba su canal de televisión, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, después de perder en primera instancia, pues Pablo Iglesias y Podemos recurrieron al Tribunal Supremo, que ha vuelto a dar la razón a Eduardo Inda. Y es que, claro, si Podemos, le guste o no le guste a Pablo Iglesias y a su actual grupo dirigente, claro que recibió dinero de Irán y claro que recibió dinero de Venezuela. Alguno dirá, bueno, pero hay gente que recibe dinero de otros sitios.
Sí, no cabe la menor duda, pero hay que reconocer que recibir dinero de Irán y de Venezuela no es la mejor recomendación de democracia, ni de amor a la patria, ni cosa parecida. Es más, seguramente tendría que ser algo que se castigara penalmente. Pero bueno, en España los traidores florecen hasta debajo de las setas y tampoco se le puede pedir peras al olmo. Examinamos esta y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que ha interpuesto Pablo Iglesias y Podemos contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que daba la razón al periodista Eduardo Inda. Esta sentencia concluía que el periodista no había vulnerado el derecho al honor de Pablo Iglesias. Durante un programa de televisión emitido el 12 de abril del año 2021, el fundador y director del diario digital OK Diario afirmó que Podemos era un partido antidemocrático que se financiaba con dinero de Venezuela e Irán. Y no decía ninguna mentira, porque así lo ha asegurado, lo ha atestiguado el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, y es que lo dijo el propio Pablo Iglesias. El líder de Podemos llegó a reconocer que era Irán quien financiaba y patrocinaba un programa que tenía de televisión. Un trabajo de investigación de Miguel Ángel Ruiz Coll para OK Diario, que desvelaba un informe confidencial de la UDEF, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que decía que el gobierno iraní aportaba entre 600.000 y 700.000 euros anuales a 360 Global Media, que es la empresa que gestionaba la señal Dispan TV en España, un canal islamista en el que Pablo Iglesias tenía el programa For Apache. Y ahora, como les contamos, Pablo Iglesias recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ante el Tribunal Supremo, quien ha analizado y ha concluido que las declaraciones realizadas por Eduardo Inda y publicadas en su diario, pues también tienen base fáctica suficiente para legitimar el ejercicio de la libertad de expresión del periodista. Y la sentencia del Tribunal Supremo también concluye que es correcta la valoración que hace la sentencia de la Audiencia Nacional, que consideró no vulnerado el derecho al honor de Pablo Iglesias. Bueno, y la segunda noticia nos lleva al sur de España, a Cáceres, a la localidad de Trujillo, para ser más exacto, donde este viernes el rey Felipe VI ha inaugurado el encuentro de las academias hispanoamericanas de la historia. Y ha estado bien. O sea, hay que reconocer que ha estado bien, ha hablado de la herencia común en Hispanoamérica, de cómo, pues hombre, después de siglos de historia, pues surgen diferencias. Bueno, si pasa con los matrimonios que no llevan mucho tiempo casados, imagínense usted con las naciones. Pero bueno, ha estado bien, hablando de lo que nos une, de que además entre España e Hispanoamérica, pues hay una unión que es una identidad compartida, pero que al mismo tiempo también hay diferencias y que eso es bueno. El discurso ha sido un discurso de aliño, de estos discursos que se esperan, y ha estado bien. Los que creen en esa pavada de la iberosfera, pues me imagino que estarán contentos. Pero claro, esto se produce en un momento en el que estamos bordeando romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Con Argentina parece que al final la cosa se ha ido suavizando y no se ha producido la ruptura. Y a la toma de posesión de la señora Sheinbaum, que es una judía por parte de padre y por parte de madre, que nos ha salido indigenista, y además de la Virgen de Guadalupe, es algo verdaderamente notable, pues no ha podido ir el rey porque no lo invitaron. De manera que en fin, que el discurso ha estado bien, ha sido bonito, en fin, la idea de lo juntos que estamos y tal, pero no se puede decir que se corresponda mucho con la realidad.
y si se molesta en ver lo que publican los académicos de la historia de Hispanoamérica, bueno, se puede llevar un susto verdaderamente de muerte. Este viernes, el rey Pablo VI inauguraba en la localidad cacereña de Trujillo, aquí en España, el encuentro de las Academias Hispanoamericanas de la Historia, bajo el título Una historia compartida y sus academias, organizado por la Real Academia de la Historia y la Fundación Obra Pía de los Pizarro. En el encuentro estuvieron presentes representantes de academias de la historia de países como Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, entre otros. Durante su discurso, el rey Felipe VI ha subrayado la profunda conexión que España mantiene con Iberoamérica, diciendo que esta relación permite abordar con sinceridad las diferencias que puedan surgir, las cuales, dice, son comprensibles tras siglos de historia en común. El monarca destacó la importancia de que estas conversaciones se lleven a cabo desde un ámbito de respeto y amistad. Su Majestad el Rey describió a los iberoamericanos como una unidad en la diversidad, resaltando que la cultura actúa como el cimiento de esa fraternidad y como el elemento que cohesiona nuestra identidad compartida. En el contexto actual, marcado por retos globales significativos que demandan un esfuerzo conjunto, Felipe VI consideró que es fundamental enfocar la relación en el presente para construir un futuro más prometedor y lleno de oportunidades. Por ende, el monarca destacó que lo más importante es impulsar aquello que nos une, así como nuestras similitudes, con el objetivo de encontrar soluciones prácticas y equilibradas que beneficien a todos. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Colombia, donde Petro ha tendido la mano otra vez a ver si se acaba con el proceso de paz, que esto viene desde la época en que era presidente Uribe, o sea, esto viene de hace siglos casi. Y en esta ocasión, pues bueno, lo que sucede es que Petro se ha dirigido hacia los paramilitares, pero aquí el proceso de paz parece que incluiría el devolver a los campesinos las tierras que quedaron en manos de gente que no tenía por qué ocupar ni quedarse con esas tierras, lo cual está bien. El problema es cómo va a conseguir llevar esto Petro a cabo, porque no es poco problema. Y en cualquiera de los casos tampoco está nada claro que los otros flecos de eso que se llamó el proceso de paz, pues finalmente se hayan podido cortar de manera adecuada. El presidente colombiano Gustavo Petro ha tendido la mano a los paramilitares colombianos, es decir, a la guerrilla, decía, con el fin de finiquitar el proceso de paz fallido que en su día inició el expresidente Álvaro Uribe. Dice también Gustavo Petro que con ello quiere resarcir a las comunidades campesinas que fueron las que se vieron especialmente afectadas por los grupos armados. Quieren devolverles sus tierras que dice han quedado en manos de testaferros, de políticos y de otro tipo de organizaciones. Estas palabras las decía el presidente de Colombia en un acto en el que se devolvían los terrenos en la localidad de Montería, en el Caribe colombiano. Hasta el momento, el gobierno ha hecho oficial la entrega de más de 8.430 hectáreas de tierras, casi todas ellas en manos hasta ahora de jefes paramilitares. En este acto, Gustavo Petro ha utilizado unas palabras muy populistas, como las siguientes: devolvérsela al pueblo campesino que fue víctima para resarcir, para lograr el perdón social, para que se convierta en una nueva revolución para Colombia, la revolución de la vida y la revolución de la paz. Algo que dice un exguerrillero del M-19. Hay que decir que en este acto también ha estado presente un antiguo líder de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, otra guerrilla narcoguerrilla, Salvatore Mancuso, al que el presidente invitó a negociar la paz. Y agárrense, Petro, dirigiéndose a él, le ha dicho que el gobierno colombiano va a poner en marcha
mecanismos para nombrar como gestores de paz a sus antiguos compañeros de armas, así decía, para que ayuden en este proceso para encontrar los caminos del entendimiento y de la paz. El propio Salvatore Mancuso ha hecho acto de contrición, de conciencia, ha pedido disculpas y ha lamentado que durante años cayera en el hecho de estar dentro de una guerrilla. Afirmaba que estaba equivocado cuando decidió coger un arma. Y añadía, todos perdimos en la guerra. Estaba profundamente equivocado. Nadie salió vencedor. Y decía así en este acto a las víctimas: frente a ustedes, víctimas, les pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. En febrero de este año hay que decir que Mancuso llegó a Colombia en calidad de gestor de la paz, tras cumplir una condena por narcotráfico y 2 años de reclusión a la espera de que se solucionara su extradición. Y es que nada más y nada menos que Salvatore Mancuso era conocido como Triple Cero. Fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Haro en octubre del año 1997, cuando fueron asesinadas 15 personas y un número indeterminado de ellas tuvo que abandonar el lugar, sus terrenos, sus casas. Pero nunca cumplió esta condena porque se sumó al mecanismo de Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar o amnistiar, más claramente, a estos paramilitares. Cuando hablábamos de que fue Mancuso extraditado, fue de los Estados Unidos, que fue donde cumplió una pena por delitos de narcotráfico. Y además de en la masacre del Haro, ha reconocido haber participado en al menos 300 asesinatos. Con lo cual resulta muy curioso que diga estas palabras de arrepentimiento una persona que ha segado tantas vidas. Una condena de 40 años, de la que solo cumplió 3 meses encarcelado en Colombia, porque en el mes de mayo de este año un tribunal le concedió la libertad condicional a cambio de seguir colaborando con las autoridades a fin de resarcir a las víctimas. ¿No creen ustedes que si le ponen en una bandeja cumplir 40 años o pedir perdón a las víctimas, no lo haría? La cuestión es, ¿el arrepentimiento es sincero? ¿Nos podemos fiar de una persona con ese historial para que forme parte de un proceso de paz? ¿O qué está haciendo el gobierno de Gustavo Petro? ¿Amnistiar? ¿Meter en la política, como hizo Uribe, a los narcoterroristas y asesinos? Si esto se llama justicia social, que baje Dios y lo vea, como se suele decir. Y nos vamos a Haití, porque hace apenas unas horas uno de los grandes grupos armados que hay en Haití y que se da la circunstancia que tienen totalmente controlada la isla porque la tienen dividida en lugares donde operan y hacen lo que quieren, el grupo Grand Grif, pues ha provocado, después de asesinar a varias personas ayer, que se haya producido un nuevo éxodo de miles de personas. Haití tiene una historia verdaderamente aciaga. No se puede definir de otra manera. Incluso dentro de esa historia aciaga ha tenido el invadir e intentar someter a la República Dominicana, algo que los dominicanos consiguieron quitarse de encima, pero que ahora forma parte de los planes de la agenda globalista. Ahora, de lo que no cabe la menor duda es que desde el terremoto de Haití y desde que aparecieron por Haití Soros y Hillary Clinton, de la mano, juntos, al mismo tiempo y, en fin, con esas buenas ideas que caracterizan a Soros y a Hillary Clinton, Haití ha sido un desbarajuste total y absoluto, lo cual es verdaderamente tremendo. Que en estos momentos se hable de que puede haber más de un 22% de la población de Haití que se ha visto desplazada desde el verano, desde el mes de junio, es absolutamente sobrecogedor.
Y desde luego aquí hay que preguntarse qué pasa, aparte de intentar anegar a la República Dominicana con refugiados haitianos y a ver si conseguimos fusionar la isla y se queda con ella pues gente de la cuerda de Hillary Clinton y de George Soros, que es de lo peor que puede haber. Las bandas criminales sanguinarias siguen controlando Haití. La población vive aterrorizada. El último acto sangriento tuvo lugar en la mañana del jueves en el departamento de Artibonite, controlado por el grupo armado Grand Grif. Liderados por Laxon Elan, de 36 años, han atacado la localidad de Pont Sonde. Más de una veintena de personas han resultado muertas, que se sepa de momento en los datos preliminares, y más de 15 resultaron heridas. Un grupo armado que el mes pasado ya quemó edificios y ejecutaron personas en las calles. Un ataque que se produce pocos días después de que Estados Unidos y la ONU anunciaran sanciones contra este líder de esta banda Grand Grif, Laxon Elan. El ataque sobre esta población ha provocado que miles de personas huyan de la zona por el miedo a ser asesinadas. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití ha dado las instrucciones correspondientes a la Policía Nacional haitiana con el fin, dicen, de restablecer el orden y poner fuera de combate a todos aquellos que siembran el terror en el departamento de Artibonite. Los datos son terribles. El último informe de la Organización Internacional para las Migraciones recoge que más de 700.000 personas, más de la mitad de ellas niños, son desplazados internos en Haití. El número de desplazados sigue en aumento. Desde el pasado mes de junio, los desplazados internos son un 22% y la situación humanitaria cada vez es más calamitosa. Todo esto pese a que el pasado mes de junio el gobierno de Kenia, liderando una misión internacional comandada por la ONU, enviara 400 soldados y prometiera enviar hasta 600 a Haití para controlar estas bandas armadas. El presidente de Haití lleva años reclamando apoyo internacional y no fue hasta hace un año, el 2 de octubre del año 2023, en el que se ordenó enviar una misión para restablecer la seguridad en Haití. Una misión de seguridad que dicen está financiada por los Estados Unidos. Prometían desplegar 2.500 soldados. Llevan 2 años pidiendo socorro las autoridades haitianas, la población, desplazados internos, pero también huyen hacia la República Dominicana, que ha tenido que blindar sus fronteras. ¿No les resulta a ustedes extraño que Estados Unidos y la ONU no haya solucionado este problema antes? Sabemos que las dimensiones del conflicto en Ucrania con Rusia no son comparables, pero por esa misma regla de 3, este conflicto podría haber estado solucionado ya. ¿O miramos a otro país de América Latina? ¿Qué está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador? Bueno, y nos vamos a internacional y empezamos por Estados Unidos, porque bueno, las elecciones les quedan un mes, o sea, esa es la historia. Kamala Harris está gastando mucho más dinero en las elecciones, entre otras cosas porque está recibiendo muchas más donaciones que Donald Trump, pero los dos partidos en estos momentos están echando el resto porque a 4 semanas pueden pasar muchas cosas. Barack Obama finalmente va a entrar en campaña más allá de pedir dinero. Los que tengan YouTube, acceso a YouTube en Estados Unidos, ya se habrán encontrado que hay infinidad de páginas que las vas a abrir y traten de lo que traten. Aparece Barack Obama, por cierto, bastante envejecido, pidiendo dinero para la campaña de Kamala Harris. Es algo tremendo el dinero que se han debido gastar en YouTube para pedir más dinero, y al mismo tiempo pues Barack Obama dentro de unos días va a aparecer por Pittsburgh, porque Pensilvania es uno de los estados, de los swing states, de estos estados bisagra o estados giratorios que cambian, y efectivamente es muy importante.
Tan importante es que, por ejemplo, Donald Trump va a volver a Pensilvania y además va a ir a la misma población donde atentaron contra su vida y se salvó, aunque se llevara un balazo en la oreja. Y en este sentido, además, vuelve por la puerta grande, porque al lado de Donald Trump viene Elon Musk, que es otro de los que está echando toda la carne en el asador. ¿Qué va a pasar con estas elecciones? Pues crean ustedes que a un mes raspado de distancia las cosas no están nada claras. Las encuestas internas hablan de una victoria de Donald Trump. Muy justa, y sobre todo por el hecho de que determinados estados, swing states, Donald Trump está por delante de Kamala Harris. Es decir, Kamala Harris con seguridad va a obtener más votos de los que habría obtenido Joe Biden. Kamala Harris es posible que experimente un aumento en el número de votos. Ahí tienen ustedes California, donde ha firmado una ley el gobernador que exime a la gente de presentar ningún tipo de identificación a la hora de votar, con lo cual los millones de inmigrantes ilegales que entraron por la frontera del sur durante la administración Biden, pues en California van a votar lo que quieran, pero a fin de cuentas California es un estado donde siempre ganan los demócratas. Entonces puede ser, en estos momentos todo parece indicar que Kamala Harris va a obtener más sufragios, pero que puede perder precisamente por el voto de los compromisarios en los distintos estados. Y esa sería en estos momentos el panorama. Pero claro, teniendo en cuenta que tienen ustedes una serie de estados que están en el aire, que son los que deciden las elecciones y que van a echar toda la carne en el asador en ellos, pues esto está todavía la pelota en el tejado y sinceramente no hay manera de saber hacia qué lado va a caer. Entre otras cosas porque tampoco sabemos si va a haber un fraude electoral ahora o no lo va a haber. De manera que la cosa está muy en el aire. Hay que poner toda la carne en el asador a un mes de las presidenciales estadounidenses que se celebran el próximo 5 de noviembre. Por ello, ambos partidos, demócratas y republicanos, cuentan con grandes campañas, con grandes figuras que van a apoyar sus candidaturas, que harán campaña por ellos. En el caso de la demócrata Kamala Harris, la pupila de Biden, pues ya tiene desde hace meses el apoyo manifiesto del expresidente demócrata Barack Obama, que estuvo también presente en la Convención Nacional Demócrata que tuvo lugar en el mes de agosto en Chicago. El próximo 10 de octubre, Barack Obama estará en Pittsburgh para luchar por el voto para los demócratas en Pensilvania, uno de los estados claves, porque es el mayor de los 7 estados en disputa que cuenta con 19 votos electorales. Y el expresidente de los Estados Unidos y candidato republicano a las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, volverá mañana sábado a Pensilvania, en concreto a la ciudad de Butler, donde sufrió el primero de los 2 atentados que trataban de acabar con su vida. Un atentado del cual salvó la vida de milagro, ya que la bala que iba dirigida a su cabeza le rozó de milagro la oreja. Trump anuncia su mitin con una fotografía mítica, única, que recorrió medio mundo y que captó ese instante en el que Donald Trump, después de haber sido protegido y reducido al suelo por su equipo de seguridad, emergió de entre los guardaespaldas con el puño derecho en alto, la cara ensangrentada y gritando «Fight», luchad. Una foto que ahora ha utilizado como cartel de campaña para este mitin en Butler, Pensilvania, con la bandera estadounidense ondeando de fondo y una leyenda que dice «Vuelvo a Butler». Uno de los que apoyan abiertamente a Donald Trump es el magnate Elon Musk, dueño, entre otras cosas, de la red social X, que ya ha anunciado que estará presente en este mitin para apoyar a Donald Trump. Bueno, y seguimos en Estados Unidos porque se ha lanzado la alerta desde el Departamento de Seguridad Nacional en el sentido de que Rusia, China e Irán
podrían influir en las elecciones americanas. ¿Y cómo van a influir? Bueno, pues se supone que podrían influir a través de inmigrantes que entran en Estados Unidos. Esto sinceramente, si no fuera tan triste, realmente sería ridículo. Los inmigrantes que entran en Estados Unidos de manera ilegal mayoritariamente votan al Partido Demócrata, aunque no tengan derecho a votar. Porque efectivamente esto el Partido Demócrata lo sigue utilizando desde hace siglos. Cualquiera que quiera ver esa película, verdaderamente notable. Yo la he vuelto a ver hace una semana y vi en la película cosas que no había reparado la primera vez que la vi hace ya bastante, a principios de este siglo. Pero cualquiera que vea Gangs de Nueva York y vea a esos inmigrantes irlandeses que bajan del barco y que nada más bajar del barco ya les dan la papeleta del Partido Demócrata para que vote a los demócratas, aunque no sean ciudadanos americanos, ni quieran serlo, ni hablen la lengua del país, ni nada parecido. Cualquiera que vea eso se parece, pero una barbaridad, aunque eso esté situado en la mitad, justo en la mitad del siglo XIX, se parece una barbaridad a lo que está sucediendo ahora. Y que nos enteremos ahora que los que entran tienen que ver con Rusia, con Irán y con China, esto es para partirse de risa. Y que algunos digan que además los rusos están detrás de criticar a la inmigración ilegal, bueno, esto ya es para tirarse por los suelos. De la inmigración ilegal, quienes están hartos somos los ciudadanos americanos. La mayoría muy hartos. De la ilegal, la otra es otro cantar. Y, desde luego, no tenemos la idea de que la inmigración ilegal detrás esté Rusia. Pero vamos, es que ni por aproximación, porque además se sabe quién está detrás. Está Soros, está la Iglesia Católica, están determinadas ONGs, como en el resto del mundo. Y además hay un partido, que es el Partido Demócrata, que pretenden que todos puedan votar sin que tengan que enseñar alguna identificación. Eso es algo verdaderamente de escándalo. Y en algún estado, además, lo han conseguido, que es lo más grave. Claro, que luego te digan, bueno, pues si gana Donald Trump le vamos a echar la culpa a los iraníes, a los chinos, a los rusos. Bueno, esto verdaderamente es de escándalo. Estados Unidos alerta de que Rusia, Irán y China podrían usar inteligencia artificial para influir en las elecciones estadounidenses. ¿Y cómo harían? ¿Cómo influirían? Pues según el Departamento de Seguridad Nacional, que ha hecho un informe sobre amenazas, pues difundiendo información falsa. Un informe publicado el miércoles que realizan anualmente y que dice cosas como estas. Afirma que los actores influyentes rusos han amplificado historias sobre inmigrantes que ingresan a Estados Unidos en un intento de avivar la discordia y han utilizado la inteligencia artificial generativa para crear sitios web falsos que parecían ser auténticos en medios de comunicación con sede en los Estados Unidos. Y además este informe dice también sobre Irán lo siguiente. Irán se ha vuelto cada vez más agresivo en sus esfuerzos de influencia extranjera. Y dan algún ejemplo. Actores iraníes se hicieron pasar por activistas en las redes sociales para alentar las protestas por el conflicto en Gaza. Además, esta evaluación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anticipa que Rusia, Irán y China van a utilizar una combinación de tácticas subversivas, no declaradas, criminales y coercitivas para buscar nuevas oportunidades para socavar la confianza en las instituciones democráticas estadounidenses y la cohesión social interna. Y añaden: los extremistas violentos domésticos plantean otra amenaza grave. Trump ya ha sido objeto de 2 supuestos intentos de asesinato. Fíjense la manipulación y cómo disfrazan el querer censurar informaciones como amenazas a la seguridad nacional. Le seguimos leyendo porque no tiene desperdicio. Se espera que los extremistas nacionales
claro está refiriéndose a los votantes de Donald Trump, intenten acciones violentas con la intención de infundir miedo entre los votantes, candidatos y trabajadores electorales, así como perturbar los procesos electorales. Y añaden, entre estos actores, los delincuentes solitarios o las pequeñas células motivadas por agravios relacionados con la raza, religión, el género o las opiniones antigubernamentales, representan la mayor amenaza, según señala este informe, que rezuma Agenda Globalista y a mano negra demócrata. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Descansa todo lo que puedas este fin de semana y nos vemos el lunes, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César. Muy buen fin de semana también para todos los oyentes de La Voz. Y ustedes no se vayan, porque ya está viniendo por ahí don Lorenzo Ramírez con el adelanto de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. Tendremos después el adelanto de la mafia feminista con Cristina Seguí. Tendremos después a Gustavo Vidal con el adelanto del Buscando el Cao, todos ellos programas de cesarvidal.tv. Y finalmente tendremos esa entrevista de oro con la que acabamos todos los viernes las emisiones de la semana de La Voz. Les adelanto que es una entrevista muy especial, que es una persona de extraordinario talento y que les va a sorprender. O sea, que no se pierdan lo que viene ahora. Ya lo saben, no se marchen, que regresamos enseguida.